Bienvenido a esta segunda parte de cómo invertir en el oro, cuáles son sus características, qué productos, así que comenzamos. Antes de entrar en materia, como siempre, recuerda que este es un vídeo de educación financiera, no se trata de un asesoramiento, sino de que entiendas, pues en este caso lo que toca hoy, esta segunda parte del oro. Bien, punto 1 y punto 2 para ver esta parte final. ¿De qué posibilidades de inversión en el oro en papel disponemos? Bueno, pues vamos a empezar por los contratos por diferencias, el punto 1.1. Los contratos por diferencia lo que te van a permitir es pura y llanamente especular. Así, en este caso el oro, sube o baja. Pero aquí no estamos hablando de que con ese contrato que tú realizas la operativa, luego si quieres al final vas a recibir el bien. En este caso el bien sería el oro físico. No, tú solamente estás viendo si va a subir o bajar y en función de ello te posicionas. Y de esa especulación, en este caso, de esta inversión, ganar un dinero. Es así de sencillo. Para entender un poquito más lo que son los CFDs, etcétera, eso ya tienes el artículo. 1.2. Contratos temporales. En este caso vamos a hablar de dos productos. Uno serían las opciones y otro los futuros. ¿Qué te permite las opciones? Bueno, en función del tipo de opción que vayas a coger, lo que haces es reducir el riesgo y perder en todo caso como mucho la prima, y en función de la otra opción que contrates, pues bueno, las pérdidas pueden ser más elevadas. Con los futuros es que tú dices que en una fecha determinada puedes comprar una cantidad determinada de oro, pero no tienes la obligación porque puedes vender ese contrato antes. Y a su vez ese contrato se puede reinvertir en el sentido de que se lo puedes vender a un tercero, ese tercero luego a un cuarto. Tú no te vas a llevar nada de esa transacción, ¿vale? Pero bueno, que sepas que hay ahí esas opciones, que serían los futuros y las opciones. Para entenderlos un poquito mejor, bueno, te los he explicado en el artículo. Punto 1.3. Los contratos de ETF en oro. Bien, aquí vamos a hablar de que hay dos formas de contratar un ETF. En este caso, hay ETFs, que vamos a decir que son fondos cotizados, lo tienes explicado en el artículo, que lo que hacen es que el subyacente que hay detrás de este ETF son opciones o futuros. ¿Vale? Opciones o futuros. Y luego están otros ETFs que están relacionados con el oro, pero a través de ¿qué? De empresas, de compañías. Luego veremos qué tipo de compañías podemos encontrar relacionadas con el oro, pero son dos tipos de ETF distintos. Quizás los que están relacionados con las opciones y los futuros tienen más riesgo, mientras que los que están relacionados con las compañías, pues bueno, también tienes riesgo, ¿vale? No estoy diciendo que no lo tengas, pero lo tienes más controlado. 1.4. ¿Qué tipo de compañías podemos encontrar? Bueno, pues de mineras y de royalties. Las mineras son en las cuales cuando invertimos se van a encargar de todo el proceso, es decir, de buscar la mina, de explotarla y luego de gestionarla y por tanto de ir vendiendo ese oro. Cuando hablamos de royalties son generalmente compañías que invierten en esa explotación, que a lo mejor no es la única, sino que entre varias compañías van y ponen un capital para que se pueda invertir en esa mina, pero lo gestiona un tercero. En esa gestión, un porcentaje va destinado a estas empresas, que principalmente entiendo que será la empresa que gestiona la mina antes de obtener beneficios, los pocos que haya, será para devolver el capital que han invertido las otras compañías, y aún así, una vez que ya se haya devuelto seguramente los principales de las distintas empresas que han invertido, pues la empresa empieza a obtener beneficios, o se acuerda. Pero la idea es o mineras o royalties. Todos, ¿no? La inversión en oro
la práctica, bueno, como hemos visto, se puede invertir de dos formas. A través del oro físico, que podríamos encontrar lingotes, o invertir en oro papel, o bien en monedas de oro. Y luego tenemos la parte de las inversiones en bolsa, que serían pues ETFs, fondos de inversión normales y corrientes, compañías mineras o de royalties, CFDs, opciones y futuros. 1. ¿Para qué y cuándo invertir en oro? Bien, tenemos que entender que a lo largo de la historia o de la historia de nuestra vida, hay una parte de la composición de la cartera que tiene que estar invertida. Quizás una pequeña parte. Y nosotros ir consiguiendo liquidez, no para invertirla ya directamente en oro, sino dentro de nuestro fondo de especulación, como siempre os hablo, habrá una parte para day trading, otra para swing trading y otra para largo plazo. Bien, la de largo plazo la vamos a ir diversificando en compañías, sectores, bueno, cada uno de vosotros como quiera. Y hay una parte que tiene que ser para oro. Bien, de esa parte, una se va haciendo realidad porque vamos comprando oro o vamos invirtiendo en oro, en función de un poco de lo que hagáis, pero hay otra parte que se va quedando en liquidez. Esa parte que se va quedando en liquidez, ¿por qué la vamos a ir más o menos aumentando? Pero no vamos a ir haciendo nada con ella. Para cuando haya momentos en los cuales son convenientes invertir. ¿Y cuándo es conveniente? Pues hasta hace unos meses pasados, cuando empieza a subir la inflación. Buen momento para invertir en oro. Ese capital que tenemos lo vamos invirtiendo. Es decir, nosotros podemos ir haciendo aportaciones, ojo, sistemáticas, pero tenemos esa otra parte de liquidez. Y de repente llega el oro, ese momento de inflación, ostras, metemos o una mayor aportación o de repente compramos más de lo habitual, con independencia de la aportación. ¿Qué ha ocurrido? Que a medida que en esos pocos meses, que estábamos hablando de 3, 4 meses, empieza a bajar porque ya se empieza a hablar de que íbamos a tener subida de tipos. Bien, cuando ya se empieza a hablar de eso, ¿qué tendríamos que haber hecho? Dejar de hacer esas aportaciones y quitar esa cantidad de dinero que hemos metido durante ese periodo de 3-4 meses. Y ahí seguramente habremos ganado algo de dinero. Una rentabilidad modesta, pero interesante. Y lo sacamos. ¿Qué ocurre? Que a medida que iba a venir esta subida de tipos, que iba a hacer que el oro dejara de tener atractivo, nos ha venido una guerra. Con lo cual, prácticamente casi sin haberlo sacado, tendríamos que haber vuelto a invertirlo, reinvertirlo, para pillar todo este momento que pueda haber ahora, durante el cual dure la guerra, para intentar sacar otro extra, que no nos va a hacer millonarios, pero es otro pequeño extra interesante. Entonces, ¿cuándo hay que invertir en oro? Pues en épocas de inflación, pero más o menos cuando empieza a haber un poco de inflación y veamos que va a ser a más durante un tiempo, porque no nos sirve que vaya a haber una inflación a lo mejor coyuntural de 1 o 2 meses. No tiene que ser algo prolongado y que vaya poco a poco subiendo, como lo que hemos vivido estos meses de atrás, o bien en periodos de crisis, bien por guerra o bien por ciclos económicos. Van cayendo el precio del oro, ahí nosotros vamos comprando y durante toda esa crisis seguramente el oro se vaya disparando porque irá teniendo demanda. Punto 2.2. ¿Cuándo merece la pena vender oro? Pues cuando vamos saliendo de los dos ejemplos que te he dicho anteriormente, cuando va terminando el periodo de inflación, cuando vamos terminando con época de guerra y a su vez cuando los mercados tienen un momento o un ciclo expansivo. Que eso no tiene que venir ya directamente con inflación, no, son completamente momento expansivo porque la inflación se produce cuando hemos sobrepasado esa expansión y está sobrecalentado el mercado, hay sobreendeudamiento. No, estamos hablando cuando hay expansión, la renta variable empieza a ser atractivo, la gente ve que hay posibilidades de obtener rentabilidades mucho más altas en las compañías, o los fondos, o los ETF, con lo cual el dinero institucional y particular pasa del oro
a las compañías. Entonces ahí es cuando no tenemos que estar invertidos. Y ahí es cuando empezamos a atesorar, en este caso, que liquidez. Nosotros podemos seguir haciendo aportaciones periódicas para ir aumentando esa cantidad de inversión en oro, pero como activo refugio. En vez de tenerlo en un depósito que no nos da nada, lo tenemos en oro. Y luego coyunturalmente hacemos las aportaciones que os he dicho. Ese sería el sentido de invertir en el oro. Luego, en función de los productos que utilicemos, está claro que va a ser o más agresivo o menos. Yo aquí en estos dos últimos puntos estoy hablando más de inversiones a largo plazo y luego momentos de swing trading. No estoy hablando de intradiario, ¿vale? Esto lo tienes que tener presente. Bueno, con esto nos despedimos, con esto finalizamos los dos vídeos en los cuales hemos tratado, creo que de forma interesante y que os puede aportar mucho valor, el oro. Como siempre te recuerdo, suscríbete al canal, deja tus comentarios, si nos quieres aportar algún tema en particular lo puedes hacer y nos vemos en el siguiente. Un saludo.